1:30 de la tarde, estación Madrid-Chamartín, Clara Campoamor. Es el primer tren de alta velocidad que comunicará la capital de España con Oviedo, pasando por León, por la histórica variante de Pajares. Buenas tardes, día histórico. Después de 4.000 millones de inversión y de 20 años de obras, los túneles de Pajares están operativos. Casi 50 kilómetros que comunican Castilla y León con Asturias. Daniel de la Fuente, Mónica Murciego. Un día histórico, una inauguración que la casualidad ha querido que precisamente se dé con un ministro de Transportes de Castilla y León. Óscar Puente ha sido uno de los que se ha subido en ese tren acompañando a Felipe VI, a Pedro Sánchez y también al presidente de Aragón. Sí, ese tren con destino a Asturias realizará a las 3:30 una parada en esta estación de León para que se incorporen otras autoridades como el presidente de la Junta o la delegada del Gobierno. En León hay máxima expectación porque la apertura de la variante supone un avance sin precedentes para el transporte de viajeros y también del de mercancías. Sin embargo, tras 20 años de obras y una inversión millonaria, este trayecto no se podrá realizar en AVE ni tampoco a velocidades de más de 300 kilómetros por hora como en otros puntos de España, porque sigue habiendo escollos en el trazado leonés y asturiano. Agenda cargada de las autoridades del Estado que antes de ese viaje en tren inauguraban en el Congreso la 15ª legislatura. ¿Cuál ha sido el mensaje del rey? Sergio García. Pues un mensaje en el que ha vuelto a llamar al entendimiento y a la cordialidad y ha recordado a los diputados y a los senadores cuáles son sus principales responsabilidades. Un discurso, el de Felipe VI, en el que se ha hecho mención varias veces a la Constitución. Dice que respetar sus valores es la única forma de dejar a los jóvenes una España sólida y unida. Una Constitución que establece la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político como valores en los que se basa nuestra convivencia democrática. Bajan los precios por primera vez desde hace meses, así lo refleja el IPC, que cae 3 décimas por la bajada del precio de los carburantes, de la electricidad y también por los paquetes turísticos. El Colegio de Médicos y el sindicato CES muestra su inquietud por la contratación de médicos sin tener terminado el MIR en Castilla y León. A esta hora se reúnen con el consejero de Sanidad. Reclaman una solución de consenso político para un problema nacional. Es un problema nacional, absolutamente nacional. Hay autonomías que tienen en este momento una situación que, comparado con Castilla y León, alguna provincia tiene la mitad de sus médicos están contratados sin título de especialista en familia. En cuanto al tiempo, el sol se ha abierto paso entre los cielos cubiertos y aparece un nuevo invitado, el viento. Y en las próximas horas tendremos más frío, Silvia. Sí, esas temperaturas máximas hoy pueden subir localmente, pero las mínimas la próxima noche bajan. Seguimos con esas precipitaciones débiles que se intensificarán sobre todo a últimas horas por el noroeste, ya que mañana nos irá cruzando ya de madrugada un frente que dejará más lluvia y más viento. También nos acercaremos a los nuevos restaurantes de Castilla y León con estrella Michelin. Esta vez han sido reconocidos 2 establecimientos más en nuestra comunidad, en Ávila y en Miranda de Ebro. Ya tenemos 20 en total. Poco menos de una hora le queda al tren que ha salido de Madrid-Chamartín para llegar a León. Será el primero que atraviese la variante de Pajares, una infraestructura histórica de casi 50 kilómetros de túneles que unirá desde hoy Castilla y León y Asturias. ¿Cómo está transcurriendo esta jornada? Daniel, Mónica, volvemos con vosotros. Pues aquí en Chamartín ha habido mucha expectación, muchos curiosos pendientes de ese revuelo que se había montado, de las muchas medidas de seguridad que se han desplegado para acoger esta inauguración. A eso de la 1:30 del mediodía se subían a ese tren el rey Felipe VI, Pedro Sánchez, el presidente de Aragón y también el ministro de Transportes, Óscar Puente, que la casualidad ha querido que esta inauguración se haga precisamente cuando el titular de esa cartera es de Castilla y León. Un día que se esperaba desde hace mucho, que ha levantado mucha expectación y que esas personalidades no se han querido perder, ese primer viaje que ya va camino de León.
A las 4:25 va a llegar aquí en León, donde se va a subir a ese tren inaugural Alfonso Fernández Mañueco, entre otras autoridades. Desde aquí hasta Oviedo hay una hora de trayecto para llegar a ese acto inaugural a las 5 en la capital del Principado. Es un día histórico para León, que por fin ve abierta la variante de Pajares, una de las mayores infraestructuras ferroviarias en todo el mundo, que atravesará mediante ese túnel de Pajares, uno de los el séptimo más largo en todo el mundo, la cordillera Cantábrica, por encima de la década de retraso en la puesta en marcha de la variante, también de los problemas con los acuíferos leoneses que no se han resuelto, o de que el trayecto no se pueda realizar en AVE porque todavía hay escollos para alcanzar esa velocidad de 300 kilómetros por hora en el trayecto leoneso-asturiano. Hay una expectación máxima en León, un avance en cuanto al trayecto de viajeros y también de mercancías en un futuro que beneficiará al tejido empresarial de la provincia. Ha sido una infraestructura complicada que ha tardado mucho tiempo en ejecutarse, demasiado. 2 décadas en las que hemos visto hasta 4 presidentes del Gobierno y 7 ministros de Obras Públicas, Fomento y Transporte. El coste total, 4.000 millones de euros. Es la colocación de la primera dovela en la Pola de Gordón. Es el año 2004. Las perforaciones comenzaron al año siguiente. Así definía el presidente del Gobierno en 2005 lo que iba a ser esta obra. Creo poder afirmar que estamos empezando hoy una actuación histórica y emblemática. Histórica fue porque lo que se iba a finalizar en 5 años se ha acabado en casi 2 décadas. De la fecha de su finalización en 2009 se pasó a la de 2011. Después se comprometió para 2013. Se ha acabado 10 años después. La obra de la variante de Pajares, todo un desafío para la ingeniería, se enfrentó a inundaciones, a bolsas de metano, a derrumbes en las pantallas del lado del Principado y a la pérdida de 10.000 millones de litros de agua cada año montaña abajo. Problemas que no solo provocaron retrasos, también dispararon un presupuesto que se multiplicó de los 1.500 iniciales hasta los casi 4.000 millones de euros finales. En estos 20 años, hasta 4 presidentes del Gobierno y 7 ministros han presentado distintos proyectos para solucionar esos problemas. 4.000 operarios llegaron a trabajar de forma simultánea en una obra que vio emplear hasta 5 tuneladoras. El consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, se ha referido también a la inauguración de esta variante. Ha hablado de varias sombras en relación a los problemas de los acuíferos y de los muchos déficits ferroviarios en la comunidad. La obra de la variante ha supuesto una merma tan importante, con pérdidas para la biodiversidad, para la riqueza, para la ganadería y para nuestro territorio del norte de la provincia, que por tanto seguimos exigiendo se pongan las medidas correctoras necesarias para recuperar ese equilibrio hidrológico entre la cuenca norte y la cuenca del Duero, la parte de Castilla y León, la parte de León. A las 12 menos 20 se ha inaugurado oficialmente la 15ª legislatura de nuestra democracia. La ha abierto Felipe VI en una sesión solemne en el Congreso en la que ha pedido respetar y proyectar los valores de la Constitución. Sergio García. Sí, porque el rey se ha referido varias veces en su discurso al Pacto del 78 y también a la Constitución. Dice que la única forma de poder dejar a los jóvenes una España sólida y unida es defender los valores constitucionales. Un discurso que ha venido precedido por la intervención de Francina Armengol, la presidenta del Congreso, que una vez más desde la tribuna ha vuelto a defender la legitimidad del Gobierno. Negar esta realidad, dice, solo perjudica a la ciudadanía. Un discurso, el de la presidenta del Congreso, en el que no se ha querido olvidar de las víctimas por violencia machista y en el que también ha mencionado el conflicto entre Israel y Palestina. El broche de oro a esta ceremonia se ponía justo donde me encuentro. A mi espalda los reyes presenciaban ese desfile militar que ponía cierre a este inicio de legislatura, que de algún modo se prevé bronca, pero que arranca con cierta normalidad. El protocolo en estos casos está muy medido y apenas hay margen para la improvisación. El himno sonaba en la Plaza de las Cortes de Madrid tras la llegada de los reyes y la princesa de Asturias. En el interior del Congreso, Felipe VI ha inaugurado la legislatura defendiendo los valores de la Constitución. Reivindicar el profundo significado de aquel pacto entre los españoles que está en el origen de nuestra democracia no es en absoluto mirar atrás con nostalgia. Debemos honrar su espíritu, respetarla y cumplirla, para hacer efectiva la definición de España como un Estado social y democrático de derecho. Ha instado a diputados y senadores a trabajar por la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político, como se recoge en la Carta Magna. Nuestra obligación, la obligación de todas las instituciones, es legar a los españoles más jóvenes una España sólida,
y unida, sin divisiones ni enfrentamientos. Antes, la presidenta del Congreso ha recordado el espíritu de diálogo de las Cortes de León de 1188. Aquella esencia transformadora debe seguir siendo nuestro faro. Los diputados del Partido Popular y Vox no han aplaudido el discurso de Francina Armengol. Tras el acto en el hemiciclo, los reyes y la princesa han saludado a los asistentes y han presidido un desfile militar con el que ha concluido la apertura solemne de la legislatura. Varios grupos no se han presentado en el Congreso, como es habitual cada vez que el rey acude a la Cámara. Los diputados de Esquerra Republicana, Bildu y BNG han suscrito un comunicado en el que justifican su ausencia porque dicen que la monarquía es incompatible con los principios democráticos esenciales. Tampoco han asistido los parlamentarios de Junts, aunque no han firmado ese comunicado. Veíamos antes que PP y Vox no han aplaudido el discurso de Francina Armengol. Ambos partidos están molestos porque la presidenta del Congreso ha reivindicado varias leyes del PSOE, con lo que creen que no está respetando las funciones de su cargo. Simplemente se comporta como una diputada de un partido, no merece el aplauso. Hemos estado respetuosos, pero aplaudir esta provocación nos parece absolutamente inadecuado. Pues eso de no aplaudir a la presidenta sí, ha sido muy evidente. Es no tener ningún sentido institucional, ninguna respeto ni cortesía parlamentaria. Es no tener educación y no saber estar en los sitios, una vez más. El Partido Popular. El inicio de la legislatura está marcado sin duda por la ley de la amnistía. Y anoche, sin mencionarla directamente, el juez instructor de la causa del Procés, Pablo Llarena, afirmaba que una sociedad democrática no puede asumir que sus miembros no sean iguales ante la ley. El magistrado del Tribunal Supremo pronunciaba estas palabras tras recibir un reconocimiento por su contribución al mundo de la justicia. Ya hace unas semanas en Burgos, el juez mostró su desacuerdo con esta ley de amnistía. Alicia García compaginará la portavocía del PP en el Senado con la del Ayuntamiento de Ávila. Reconoce que el reto es grande y que tendrá que sacrificar tiempo de ocio y de su familia. Frente a Sánchez mantendrá, dice, su perfil moderado pero firme. Así lo expresó anoche en Cuestión de Prioridades. Tenemos que hacer una oposición contundente, moderada y firme a la vez, ¿no? Y yo creo que por eso hay un núcleo de personas cercanos al presidente Feijóo, pues cada uno con perfiles diferentes, pero cada uno en su papel. Núñez Feijóo sigue renovando su equipo y hoy hemos conocido a sus 4 nuevas vicesecretarias. Una de ellas es la diputada leonesa Esther Muñoz, que entre otros cargos ha sido delegada de la Junta en León. En este nuevo equipo, donde también hay nombres cercanos a la presidenta madrileña Díaz Ayuso, Borja Sémper se perfila como portavoz nacional del PP. Salimos de España. Israel y Hamás negocian una segunda prórroga del alto el fuego horas antes de su final. Hasta ahora 81 rehenes han sido liberados y 180 palestinos excarcelados. Y mientras se negocia, miles de gazatíes aprovechan el cese de combates para recoger las pocas pertenencias que les quedan en sus casas. En este helicóptero viajan los últimos 10 rehenes liberados por Hamás. Han pasado ya 5 días desde esta otra imagen. Fueron los primeros. Hemos completado el regreso de los primeros de nuestros secuestrados, decía entonces Netanyahu, y cada día de tregua, 5 por hora, ha permitido el reencuentro de rehenes israelíes con sus familiares y también de presos palestinos. Algunos llevaban años en la cárcel y eran recibidos así, como héroes. Un rehén por cada 3 presos, así lo marca el acuerdo de esta tregua temporal, que ha puesto una pausa a 50 días de incesantes bombardeos y que ha permitido la entrada de ayuda humanitaria. Miles de gazatíes apuran el alto al fuego para recoger lo poco que les queda antes de que se reanuden los ataques. Algunos viajan al norte, otros al sur para ver a sus familiares. Mientras tanto, las partes negocian con la mediación de Qatar otra prórroga del alto al fuego. Hoy la franja amanece también sin el ruido de las bombas, que dejan ya más de 14.000 personas muertas. El Colegio de Médicos de Castilla y León y el sindicato médico CESM han mostrado su rechazo a la contratación de médicos de familia sin especialización.
Piden a los grupos políticos que lleguen a un acuerdo teniendo en cuenta al colectivo médico y lograr un pacto de sanidad. El presidente del colegio reclama que se aborde el tema en el Consejo Interterritorial de Sanidad por tratarse de un asunto nacional. Es un problema nacional, absolutamente nacional. Hay autonomías que tienen en este momento una situación que, comparado con Castilla y León, alguna provincia tiene la mitad de sus médicos están contratados sin título de especialista en familia y algunas comunidades tienen médicos contratados que no son especialistas de otras especialidades. Por lo tanto, la situación es una situación difícil y complicada. Cada vez hay más afectados por miopía magna, que es la que supera las 6 dioptrías y convierte al ojo en patológico. Según los expertos, los principales motivos son el uso desmedido de las pantallas y el poco tiempo de ocio al aire libre. El mayor aumento en los problemas de visión lo encontramos en las nuevas generaciones. Preocupa especialmente esa franja de edad. La mitad de los jóvenes castellano y leoneses de 12 a 18 años considera que ve mal o que podría ver mejor. Casi el 30%, tanto a nivel nacional como de aquí, de nuestra comunidad, se considera miope. Y es que en tan solo 5 años el crecimiento promedio de esta miopía se ha duplicado en esa generación. Pero ¿cuáles son los motivos? En el año 2020, en relación, por ejemplo, al confinamiento de la pandemia, mirando mucho pantalla, etcétera, etcétera, detectáramos objetivamente que su longitud axial aumentó, aumentando así la miopía. En el año 2050, el 50% de la población mundial tendrá distintos grados de miopía. Por eso es muy importante controlar el incremento de la miopía desde la edad más temprana posible. Revisiones visuales periódicas, como mínimo una vez al año. El 90% del contenido hecho con inteligencia artificial es pornográfico. El abuso de este tipo de material puede derivar en adicción y en otros problemas como la prostitución, la explotación sexual o la trata de personas. Se estima que el 52% de los jóvenes consume pornografía a través de soportes digitales. El teléfono móvil permite que el acceso a la pornografía sea cada vez más precoz. En función a si hay una incomunicación en el contexto sociofamiliar, sí que se convierte en una especie de educación, ¿no? O pseudoeducación falaz, muchas veces de lo que implica las relaciones sexuales realistas. El primer contacto es en torno a los 8 años. Cada vez es más fácil poder entrar a este tipo de plataformas y que cada vez incluso no se ven, ellas mismas no se identifican a sí mismas como víctimas de explotación sexual o como parte del sistema prostitucional, sino que se identifican como otra cosa o como una red social más, ¿no? Son algunos de los problemas derivados de la pornografía. En 2016 nació la aplicación OnlyFans. Permite monetizar vídeos, fotos y audios con contenido explícito bajo suscripción. Tú no tienes que ver a nadie, entonces es menos prostitución porque como tú no ves a la persona sino que lo haces directamente desde tu casa pues parece que es menos o parece que nos fijamos menos en ello o pensamos que en este tipo de plataformas no puede existir la explotación sexual, no puede existir la trata de personas. El consumo de aplicaciones como esta o de pornografía a un nivel abusivo puede derivar en un trastorno adictivo. Es un problema que no viene solo, que se acompaña de otros trastornos adictivos, otros trastornos mentales que pueden acompañarle y que, por suerte, la mejor medicina es la preventiva. Se estima que entre el 5 y el 10% de la población puede padecer uno de estos trastornos. El Grupo Pascual se incorpora a la red de empresas de Castilla y León comprometidas con la igualdad. La compañía ha firmado esta mañana en Aranda de Duero un protocolo con la Consejería de Familia para impulsar medidas que faciliten el acceso de la mujer al empleo y su promoción dentro de la compañía. Un tercio de su plantilla está formada por mujeres y el reto es incorporar más con perfiles técnicos y su promoción interna hacia puestos de mayor responsabilidad. En esta fábrica, el momento en el que se incorporaron, culturalmente pues había más hombres, en nuestra fábrica de GUR pues hay más mujeres, ¿no? Por el momento, entonces también hay que romper barreras y culturalmente, ¿no? Y eso lo hacemos todos. Y vamos a formar mujeres en lo que vosotros necesitáis que estén formadas para luego poderlas incorporar al mercado laboral. Si estás buscando un banco que crea en ti, conecte contigo, entienda de dónde vienes y te acompaña donde vayas, Unicaja Banco. Las pensiones contributivas subirán el año que viene en torno al 3,7%. Ese es el cálculo de la inflación media entre noviembre del año pasado y este mes. La subida en este 2023 ha sido de 8,5 puntos. A finales de diciembre se aprobará el decreto con el incremento definitivo.
En ese cálculo se utiliza una fórmula diferente de la utilizada en el IPC habitual. Hoy se han publicado las tasas mensuales y anuales adelantadas del mes de noviembre y deja una buena noticia: bajan. Los precios bajan en noviembre después de varios meses al alza. El IPC anual se sitúa en el 3,2%, 3 décimas por debajo. Esto sucede porque aunque el precio de los alimentos continúa subiendo, en este mes de noviembre lo hace de forma más lenta que en el mes de noviembre del año pasado. Además, el IPC mes a mes también cae en 4 décimas, bajan los precios de la electricidad y también de los paquetes turísticos. Pero sin duda, si algo ha hecho que baje el IPC es el precio de los carburantes. La gasolina y el diésel, después de alcanzar su precio máximo en este año 2023 en el mes de septiembre, ahora acumulan 2 meses de descenso. Un alivio para los conductores que ya lo han notado a la hora de repostar en 10 o 20 céntimos el litro. Bastante, ha bajado una media de 20 euros tranquilamente el repuesto, el tanque mío entero, entonces sí. Se nota porque me fijo en los carteles y lo veo. Sí, se ha notado porque estaba por una barbaridad de gasoil, una barbaridad, y ahora se ha notado. La bajada que ha pasado ahora pues la han notado mucho. Tiene que bajar más para la economía, está todo subiendo. Cuando baja nunca llega a bajar a como estaba, siempre se queda bastante por encima. El 99,5% de los turismos que se desplazan por Castilla y León tienen motor de gasolina o gasóleo. Un dato que lleva a la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio a asegurar que ofrecen lo que más se demanda y que el futuro es incierto en cuanto al coche eléctrico. Aproximadamente seremos unos 20.000 bomberos profesionales. Voluntarios representan un 5%, es una grave o una importante anomalía con respecto a Europa, que están invertidos los porcentajes. Y sigue la movilización para reabrir el tren de la Ruta de la Plata. En Plasencia, el Ayuntamiento ha organizado este acto al que han asistido el delegado del Corredor Atlántico, Luis Fuentes, o el alcalde de Salamanca, Carlos García Carballo. Trabajan de manera conjunta para que esta ruta, cerrada hace 40 años y que unía Gijón con Sevilla, se sume a la red básica ampliada del Corredor Atlántico. Cada año el mundo de la gastronomía espera en vilo la publicación de la guía Michelin, el famoso librillo rojo que ensalza la labor de los restaurantes por todo el país. En Castilla y León ya son 20 las estrellas conseguidas con 2 nuevas incorporaciones. El nuevo mapa tiene ya 271 restaurantes con este simbólico sello de calidad. Se estrenan 30 en todo el país, 2 en Castilla y León. El chef DR de Roca, de Miranda de Ebro en Burgos, consigue colocarse la simbólica chaquetilla. Ávila suma una estrella y se convierte en el único restaurante de esta provincia con la distinción. Una estrella Michelin. Ahí está. Esa foto, un poquito más centrado. Enhorabuena, Carlos y Jaime. En Ávila por fin hemos conseguido nuestra primera estrella Michelin. La ha ganado este restaurante bautizado con el nombre Barro, que ya puede hacer gala de este reconocimiento. Carlos Navarro, natural de Navalacruz, es su propietario y en este local ha sabido incorporar una cocina excepcional, de vanguardia, pero siempre haciendo gala de los productos de la tierra. Sin duda no ha sido el único reconocimiento que se ha traído de la ciudad condal, porque también ha sido galardonado con la estrella verde Michelin por la sostenibilidad. La gastronomía de la provincia de Burgos cuenta desde ahora con 3 estrellas Michelin. La última, la nueva, la que recibió anoche el chef Alberto Molinero del restaurante R de Roca en Miranda de Ebro. De él destaca la guía, una técnica no exenta de estética, señala al servicio del sabor y también unos menús que ensalzan los productos de temporada. Esa tercera estrella se suma a la que obtuvo hace ahora un año el cocinero Alejandro Serrano, también en Miranda de Ebro, el chef español más joven con estrella Michelin, y a la que mantiene, la que conserva el cocinero Miguel Cobo del restaurante Cobo Status, en este caso en Burgos capital. Sin comisiones, sin condiciones. Tengo gratis una tarjeta de crédito y una de débito. Y lo mejor es que me da una rentabilidad de forma indefinida. ¿Y es un producto especial? Es una cuenta corriente. Papá. ¿Ya sabes cuál quieres? Es más corriente. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Hazte cliente en bancosabadell.com. Se cumplen casi 10 años del brutal incendio que se produjo en la casa rural de Tordómar, en Burgos. Allí fallecieron 6 personas de una misma familia de origen asturiano. Ahora la causa judicial se ha cerrado y se ha obligado a indemnizar a la familia afectada con más de 600.000 euros. Marina García.
Tras cerrarse el caso por la vía penal, la familia asturiana que perdió a 6 de sus miembros en el trágico incendio de esta casa rural de Tordomar acudió a la vía civil para depurar responsabilidades. En ese momento se llegó a un acuerdo con la compañía aseguradora y se les indemnizó con 300.000 euros. A partir de ese momento toda la responsabilidad cayó sobre la dueña de esta casa rural. Ahora la Audiencia Provincial de Burgos le obliga a pagar 308.000 euros más costes. Dice que cayó en una negligencia. Colocó luces halógenas en vez de LED en las escaleras. Se colocó encima de un foco halógeno un cojín y eso fue lo que provocó el fuego que acabó con la vida de la abuela, sus 2 hijas y 3 nietos de 3, 4 y 6 años. En Ávila, cerca de 200 bomberos se dan cita para participar en el Congreso Nacional organizado por la Asociación Nacional de Lucha contra el Fuego. En nuestro país hay un bombero por cada 2.000 habitantes, siendo la media europea de 1 por cada 1.000. Por ello instan a las administraciones a fomentar la figura del bombero voluntario. Prevenir los incendios forestales con la limpieza previa de los montes. Ese programa del pasado invierno tendrá continuidad con una inversión de 5 millones de euros. Lo anunciaba hoy el vicepresidente de la Junta, que además añadía que habrá otra partida de 9 millones para equipamiento de seguridad laboral. Facilitar la incorporación al mercado laboral a aquellas personas en situación de desempleo que quieran encontrar un empleo en este sector y, por otro lado, colaborar con las 9 diputaciones provinciales y con el Consejo Comarcal del Bierzo en actuaciones relacionadas con el cuidado del medio ambiente y particularmente en los terrenos afectados por los incendios del año 2022 y el entorno rural. Tras los muros de la Catedral de Valladolid se custodia información de nuestros antepasados. Más de 6.500 libros, algunos del siglo XVI, que proceden de 400 parroquias. En ellos podemos encontrar, por ejemplo, la información necesaria para crear nuestro árbol genealógico o saber de qué murió nuestro tatarabuelo. El 80% de esos datos ya están digitalizados y el 10% ya se puede consultar en una aplicación abierta al público en el Archivo General Diocesano. Consultar libros del siglo XVI será prácticamente imposible hasta ahora. El Arzobispado de Valladolid está trabajando en un proyecto para digitalizar los más de 6.500 libros que se custodian en la catedral para que cualquier ciudadano pueda consultarlos. El sentido de la aplicación es que no tengamos que sacar los libros a las mesas. Técnicos y voluntarios trabajan para digitalizar todo el material e incluirlo en una nueva aplicación. Para intentar ir un poco avanzando, porque es una labor muy ardua, pues vamos solo metiendo el nombre del bautizado y los padres. Pone, por ejemplo, yo, Juan, bauticé a Pedro, hijo, por ejemplo, de Eutiquio y María, y siendo, por ejemplo, padrino tal, y ya no dice más. O sea, son solamente 4 datos. Así podremos crear nuestro árbol genealógico. Es localizar la partida de tu abuelo, tu antepasado, y a partir de ahí la partida te da los nombres de los padres, los nombres de los abuelos, y ya es ir tirando para atrás. Pero no solo eso. Una persona, por ejemplo, de Hispanoamérica, de Argentina o de Cuba, si tuvo antepasados españoles, si tiene una partida que acredite que sus antepasados eran españoles, pues efectivamente puede conseguir lo de la nacionalidad española. Esto es solo el principio, porque en un futuro se podrá consultar desde casa. El arzobispado está trabajando en ello y está intentando que desde casa se pueda acceder. O sea, de momento hay que venir aquí. Hasta entonces, esta sala está abierta para todos aquellos que precisen hacer una consulta. Aún no estamos en diciembre, pero todas las calles y los escaparates de las ciudades están ya repletos de decoración navideña. Casi un mes antes del 25 de diciembre tenemos instalada la Navidad. También incluso en nuestras casas. Muchos han comenzado con esos preparativos. Sin embargo, existe una fecha para poner el árbol navideño. Luces, escaparates, decoración y eso que aún no estamos ni en diciembre. Parece que cada vez se nos adelanta más. Pues a primeros de noviembre. Tengo toda la casa ya adornada tan bonita, el niño Jesús y todo. Ya lo dice ella cada año. Pero quizá es demasiado.
Pronto, sí, a pesar de que se ve mucho por todos los sitios. Creo que las tendrán que poner ya en el primer puente de Navidad. Pues no vas mal encaminada, y si preguntamos sí que solemos coincidir al menos en las fechas. Siempre lo montamos en el puente de Navidad. Intentaremos ponerlo al puente porque tenemos que adelantarlo con los niños. Pero la pregunta es, ¿por qué justo en el puente? A partir del 8 de diciembre, más o menos, un poco más, porque todavía estamos un poco empezando el Adviento. Por la Inmaculada. La fecha esa que siempre no es ninguna, es tradición, pero no es por ninguna cosa en particular. Hay una razón histórica. El 8 de diciembre se celebra la Inmaculada Concepción, que hace referencia a que la Virgen estuvo libre de pecado original desde su concepción. Así que quédense con el dato para saber poner bien el árbol, aunque no nos quedamos cortos en decoración. Pues montamos el árbol, las luces de navideñas y el Belén. Con todo. Con todo. Te apetece más ponerlo en armonía todo, no sé. No se desesperen, que tan solo queda una semana para disfrutarlo oficialmente. La Catedral de Valladolid inaugura la exposición conmemorativa Venga tu Reino, una muestra que gira en torno al Sagrado Corazón, organizada por el Arzobispado y por la Fundación Edades del Hombre. En el interior de la catedral se pueden descubrir diferentes piezas artísticas, material documental, fotografías y elementos audiovisuales sobre la iconografía, desarrollo y orígenes de un símbolo, el Sagrado Corazón de Jesús. Una exposición que conmemora la entronización precisamente de ese Sagrado Corazón de Jesús en la torre de la catedral el 24 de junio de 1933. Una efeméride por la que el Papa Francisco concedía la celebración del año jubilar a la Archidiócesis de Valladolid el pasado 16 de junio. Que la fe se haga cultura, que podamos contemplar productos culturales. De por qué Valladolid se revela en una ciudad dedicada a esta devoción o de la labor de Ramón Núñez para llevar a cabo semejante reto escultórico, les hablamos en esta exposición. También de grandes nombres vinculados a la espiritualidad, como el citado Bernardo de Hoyos. Así nos vamos con esta exposición. Llegan los deportes.